Bueno, estamos por acá en una nueva sección, en una nueva iniciativa de HD Producciones. ¡Ey! ¿Qué más, parceros? ¿Vieron? No, había que saludar primero. Cigüeñas, ¿cómo vamos? Por acá Pablo y el parcero Ney. Estamos en una nueva iniciativa, en una idea muy loca que surgió. Porque dijimos, parce, nosotros ya hemos organizado mucho evento y tales. Y fue como una manera más cercana de estar con los artistas. Porque siempre lo vemos como en escena, pero no sabemos como la parte, como las experiencias de ellos. Entonces estamos parceros por acá como les dije, con Ney. Él es un rapero, fotógrafo y gestor comunitario. Bienvenido, Ney, aquí estamos de como rata haciendo el experimento pues con vos. Bienvenido pues al podcast en HD, donde si el audio dura más de un minuto, eso ya es un podcast, que lo tengan en cuenta. Como los míos. Como los que mandas todos los días para decir algo en evento. Sí creo. De hecho, de ahí sale. De ahí nace esa es como la inspiración, digámoslo así. Entonces la gente no hacía sino decirme, no, este marica se manda podcast, weón. Entonces bueno, con Ney, aprovechando que él es hip hopper, se podría decir que yo algo por el estilo. Bueno, para la gente que no sabe, yo tengo un proyecto de rap, MCHD, también hace parte evidentemente del circuito de artistas emergentes del colectivo, Ney también. Yo hago beatbox, yo organizo eventos que vamos a tocar por los laditos, y organizar eventos hace parte como de los veintitantos elementos de la cultura. Sí hace parte, no hace parte. Vamos no a ver, pues sí, no, es que hay que mirarlo con lupa. El beatbox yo creería que sí. Es que sí, pero no. Sí, pero no se me adelante. Listo. Vamos en la sesión. Vamos a hablar un poquito entonces de un poco de cultura hip hop y un poquito de cómo llega el rap a Colombia, porque todos, bueno, por lo menos los que estamos en la cultura, sabemos un poco sobre todo con los documentales y de películas de la Wu-Tang Clan, porque ya tiene esta serie, creo que es en Amazon Prime, no me acuerdo. Ya todos conocemos la historia de la Wu-Tang Clan, de 50 Cent, de Tupac, etcétera, que fue por allá a finales de los 70, ¿cierto? Pero ¿cómo y cuándo llega el rap a Colombia? Vamos a hablar un poquito de eso. Listo. Bueno, para partir de ahí, yo creo que hay que dividirlo en varias dinámicas. Lo primero es entender que en Estados Unidos hubo una división también de cómo se representaba el hip hop. Estaba la movilización social a través del hip hop, pero también se dio un sector que se mencionó más como el hip hop o el rap gospel, que tiene una lógica más del gueto, pero el gueto desde el gospel. Mensaje. Sí, exactamente. Sí. El mensaje es a través de, digamos, fomentar las violencias, de fomentar el tema de la pandilla, las bandas de la pandilla, exactamente. Como la Wu-Tang, lo que se vivía en el Bronx. Eso fue una división que se dio bajo las dinámicas del hip hop. Yo te pregunto, ¿eso tiene que ver como la costa este y la costa oeste? Exactamente. Sí, va por ahí. Vas bien. Realmente esa es la división que se establece. Qué vuelta, weón. Y eso es importantísimo para hablar de cuando llega a Colombia, porque a Colombia llega también bajo esos dos sectores y se reconoce más uno que otro. El hip hop... ¿A dónde llega principalmente? ¿A la capital, a Bogotá? El hip hop llega a Bogotá y casi en paralelo un poco después llega a Medellín. Y llega más o menos en la década de los 80, terminando un poco los 80, exactamente. Y el primer elemento que llega a la ciudad de Medellín, porque pues nos tenemos que puntuar acá, es el breakdance. O sea, llega primero el breakdance que el rap. Llega el breakdance. Qué loco. Y llega el breakdance porque personas que tenían la posibilidad de viajar a Estados Unidos para conocer otras cosas o por viaje, encuentran eso que se nombra como estética. El hip hop es una movilización, pero también tiene estéticas. O sea, los elementos del hip hop son estéticas. La ropa son estéticas. Las dinámicas del graffiti, los colores... Los elementos como tal, todo eso también tiene unas estéticas. Entonces lo que llega cuando esta gente lo trae la estética. O sea, vienen y dicen, parce, me encontré una cosa muy chimba en Estados Unidos. Mira lo que es. Entonces se traían en ese tiempo lo que era un casete grande de VHS.
Con Y la ahí, grabadora aquí encima del hombro, no. eso es otra lógica. Ok. Pero lo primero que traen acá, por ejemplo, es un casete mostrando el tema del breakdance. Un VHS. De gente En su momento, a mí bailando me breakdance, tocó. exacto. A mí me tocó sobre todo al principio de los 2000, pero ajá, muy demasiado nuevo, pero bueno. Sí, a mí me tocó. Entonces llega acá y esa estética tan chimba del breakdance la cogen unos sectores de la ciudad. Sobre Pero todo, con la grabadora de sonido, pues con el coso, con el radio. allá vamos, Ah. allá vamos. O sea, no en el hombro, pero sí. Resulta sí. que cuando eso llega, solo unas personas, muy pocas personas pueden acceder a eso. Quien tiene un VHS, quien tiene un En su reproductor momento. de ese tipo en ese momento y los amigos de esa persona que lo tienen. Mm. Resulta que eso se volvió tan bacano que muchas personas cuando empezaron a viajar decidieron traer más cosas de allá o decidieron buscar la manera de que se trajera hacia acá. Pero vení, todos esos VHS y todos esos equipos, aquí en Colombia no había. Lo importaban. No, lo Exactamente, exportaban. era gente que lograba conseguirlo desde afuera, Sí, sí. que lo traía, porque si no era imposible. Y acá empezaron a darle una adaptación muy particular al tema del breakdance, porque el breakdance se vuelve una música para replicar, o sea, para Y entiendo bailar. yo que incluso desde el breakdance hay varios como estilos, como diferentes tipos de baile, pues como géneros, Sí. digámoslo así, que ahí vamos aprendiendo cositas. Pero lo que pasa es que, digamos que a raíz lo que llega es el breakdance en general como los primeros bailes que llegaron. Las adaptaciones de hecho se van acogiendo acá y se van generando también acá Qué adaptaciones. chimba. Y con el breakdance pasa una cosa muy particular y es que lo primero que establece el breakdance son un grupo de pelados que no tenían nada para hacer y se dedican a aprender a bailar breakdance. Se volvió un parche, o sea, un parche de parque, ¿sí o no? Parche, Un parche, no era parche, eso no era nada más, era parchar. parche. No era ni competencia, no era nada, no era nada de parche, de hobby. Era parche. Digamos, estaban en la universidad, de hecho así empieza el hip hop, estaban en la universidad, creo que era, si mal no estoy, en el Bronx, y un man, creo que era DJ Cool Herc, que llega con su equipo, con su consola, tin, y empieza a hacer tin, 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 y los universitarios ahí, creo que era en una biblioteca de la universidad o algo así, y empieza como un parche realmente, ¿no? Pero con eso hay que tener un poco pues más de, como que hay que mirar el trasfondo más amplio porque realmente el hip hop se vuelve movilización social es por la comunidad afro. Realmente no era tanto los Pues por pelados el de la soul, por el universidad, R&B, o ¿por qué decís? era porque las personas afrodescendientes en ese tiempo no tenían muchos derechos en Estados Unidos y eran explotados laboralmente. No, imagínate, Entonces, eran esclavos. ¿qué pasó? Que se generó un espacio, se empezaron a generar espacios en discotecas donde esta gente salía de trabajar de las fábricas y iba a dispersarse a estos lugares. Y ahí empieza a darse un tema de movilización a través de ese elemento. Sí, era dispersarse, era como parchar, escuchar música, Y resulta... Al antro, como dirían en Argentina. Y resulta que desde ahí entonces pasa algo muy particular y es que eso lo van volviendo una movilización porque se vuelven los espacios donde se pueden concentrar las comunidades afro. En Estados Unidos históricamente ha habido mucho racismo y en ese Pero tiempo... de parte y parte, no solamente de blanco a negro. Sí, pero obviamente se tiene como el negro, el esclavo. Pero Pues sí, hay que entender que en términos de lo que ha representado la esclavitud y el racismo en su máximo esplendor es realmente Estados Unidos, entonces sería la población que se considera blanca por encima de la población que se Y no considera pregúntele negra. a Eminem se costó, pues no yéndome mucho por los laureles, a Eminem en su momento, en sus principios, tuvo su proceso largo, digámoslo así, para aceptarlo, porque era... Marica, ¿cómo puede ser que un blanco rapea como nosotros? Pero es que, vea, paréntesis en lo que acabas de mencionar, hay algo que se llama apropiación cultural. Y la apropiación cultural es cuando una persona o un sector de personas coge algo que le pertenece a una comunidad, que es un aspecto cultural, y se beneficia a partir de eso sin ser representante de eso. Es como, por ejemplo, lo que pasó en cierto momento con las comunidades indígenas y lo que sigue pasando, que la gente se apodera de, por ejemplo, la construcción de las manillas, de los collares,
y empieza a fabricarlos y empieza a venderlos, ¿cierto? Eso es apropiación cultural, Ajá. porque eso le pertenece a las comunidades indígenas desde un aspecto cultural. Lo mismo en esta ocasión. Entonces, por ejemplo, Eminem llega y hace apropiación de un tema que es de la comunidad afro. Que Eso incomoda. Sí, claro, va a incomodar mucho. Porque tiene que ver con un tema de una movilización para hablar de unas problemáticas que estaba sufriendo la comunidad afro. Que Eminem estuvo mal haciendo eso. No podemos decir que estuvo bien o que estuvo mal, pero que sí utilizó ese movimiento, ese espaciocito, porque él tenía sus maricadas con la mamá, pues, claro, sus él también sufrió muchas problemáticas sociales por ser una persona pobre. Sí. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? En la milla 8 me parece que se llama la calle. Sí, pues la octava milla, que es la Ajá. reconocida película de Eminem, Ajá, hace mucho como Miles, refuerzo sí, de esa sí. historia. Pero entonces eso como para tenerlo en cuenta. Ya ahí como para... Eso por contexto, estamos haciendo el contexto Sí. ya para llegar a la... al punto álgido. La cosa es que para no irnos tanto por las ramas, hay otro aspecto importante con el breakdance, y es que el breakdance, el graffiti más o menos acá en Colombia, en Medellín, acogieron también dinámicas violentas. Porque entonces, por ejemplo, empezaron a disputarse los territorios a partir del breakdance. Tipo como San Andreas, como por tener un ejemplo. Es una referencia muy interesante, pues, pero sí, podría decirse, ¿cierto? Para ciertas generaciones que nos tocó jugar San Andreas. Sí. ¿A quién de los que nos está viendo dejen en su comentario? Ay, sí, yo jugué San Andreas, GTA 5, lo que sea. Exacto. Sí, haciendo, o sea, es como vos estás en un territorio y el del graffiti verde o rojo, por poner un ejemplo, pues, con este videojuego tan clásico. Sí, digamos que eso se empieza a ver acá, Por zona, ajá. pero se empiezan ¿Pero en a ver Medellín disputas o...? por baile, en Medellín. Qué Eso vuelta, también se en dio los ese escenario 80. acá, ya empezando los 90 sobre Ok. todo. Y resulta que, pero acá pasó también otra cosa muy interesante, y es que las personas que empiezan a coger las estéticas del hip hop acá, no las cogen bajo la referencia totalmente desde las violencias que se generaban en el hip hop, sino que lo hicieron por parche. Entonces, además, cuando empiezan a llegar los otros elementos, pues obviamente tenía que ver con un tema de contexto y qué pasaba pues como en términos de condiciones también económicas. Por ejemplo, luego llegó el graffiti, luego llegó el MC y por último llega el DJ. Pero es que la lógica de que llegue de últimas el DJ es porque aquí no habían equipos para hacer mezclas, ¿cierto? Entonces, obviamente, es el último elemento que va a llegar nada más por un tema económico. Qué vuelta. Pero es muy charro porque cuando llega, por ejemplo, el MC... Y pero me parece muy charro, viste, que aquí teníamos... Bueno, aquí no, en Estados Unidos... O sea, mi lógica dice, si tenían presupuesto para alquilar el VHS y el equipo para reproducir, porque no tenían para la consola. Parce, piense lo siguiente. Si era difícil conseguir un VHS, ahora Bueno, imagínese sí, verdad, conseguir sí, un verdad. tornamesa. No, y que en su momento me imagino que era una cosota... No, pues son los chimbas, o sea, Sí, una sí. cosa grande. No es como la rústica. Pioneer de ahorita que es súper chiquita. chiquita. No, sí, tenés razón. Claro. Entonces, partiendo de ahí, es el último elemento que llega. Y desde ese punto, parce, pues O sea, digamos que había que... MCs, pero no había DJs. Exactamente. Y lo que hacían era usar Sí, las sí. mezclas de las músicas que llegaban de allá. Por eso también inclusive llegó un momento, y eso hizo parte de la movilización del hip hop en Estados Unidos, Kool Herc y otros referentes pues que se dedicaron a hacer mezclas y a grabar mezclas allá, tenían las mezclas de los vinilos y los reproducían, los copiaban. Y esas copias llegaron acá. Entonces la gente bailaba Como breakdance, infraganti o algo así. bailaba breakdance con las copias que hacían allá. Y el MC Cierto. también llegó a reforzarse mucho desde ahí. Incluso, nada más con, digamos, todo este tema de la investigación sobre el hip hop en Medellín, me di cuenta a través de un relato de Medina de Sociedad FB7. Este man me dijo, nosotros cuando empezamos a hacer rap no usábamos pistas, porque no había pistas. Entonces lo que hacíamos era a través del Human Box o el Human Box, que es El beatbox. el beatbox como tal. Ok. Entonces siempre tenían que tener soporte y alguien que hiciera beatbox porque no habían sonidos. Y entonces, ¿cómo se hacía para grabar temas? O sea, Allá beatmakers todavía no había. Allá voy. Mira, Resulta vuelta. que cuando eso, las caseteras, parce,
¿Usted llegó a usar una casetera alguna vez? ¿Cuál es? ¿Qué es la cassette? ¿La del VHS? No, la del cassette pequeño. El O sea, cassette sí, que uno, sí, que es de como el cinta. equipo de sonido que tenía su cosito. Epa. Sí, yo, marica, Usted vio que eso tenía la opción de grabar en el cassette. sí. Resulta que ellos lo que hacían era grabar Mm. los sonidos en cassette. De hecho, me cuentan mis papás y creo que mis tíos también en su momento, o sea, los boomers, cuando querían grabar una canción de que sonaba en la radio, les molestaba porque era con el cassette tiki, grababan y el marica... El locutor. El locutor ahí estorbando, Exactamente. y con el lapicerito. Resulta Los que boomers me entenderán. esa dinámica de grabación también la cogieron los MCs. Entonces Hey. ellos grababan con el mismo microfonito de la grabadora, del equipo que tuvieran, un micrófono adaptado a la grabadora. Los Bayo, pues sí. Sí, y lo que hacían Qué era loco, poner el marica. cassette y grabar sobre él. Y esas fueron las primeras lógicas de grabación, porque obviamente si no había ni siquiera para un tornamesa, No, mucho menos imagínate. había haber un home studio, que hoy vemos mucho, ¿cierto? Que aquí ya, o sea, los últimos, ¿qué? 10, 15, 20 años ya es habitual. Sí, no, ya es que para el 2024 Ya ya, está es normalizado. muy común tener un home Un studio. home De hecho, en términos de las dinámicas de YouTube, de influencer, pues ya digamos que hay que tener un home studio para vos también. Mínimo, un arito de luz, que es como para más estética, la tarjeta de sonido y un buen computador. Exactamente. Ya, y un micrófono y cable. Y es- Literal. Pero eso habla de home studio, Ajá. sino que hay cosas específicas. Un home studio para producir una canción, obviamente tiene que tener una tarjeta de sonido, un compresor, un micrófono pues especializado, otras cositas, ¿cierto? Pero partiendo de ahí, digamos que entonces esa era la dinámica de grabación parce en los 90 y hubo Que sigue. los grupos que lograron ser pioneros aquí en Medellín. Desde esa dinámica, eso fue lo que también les dio el boom. De Break, no, de MC. MC, porque Grupos con de el rap, MC, otra cosa que se me estaba perdiendo decir es que el MC cuando llega absorbe muchos sectores de los elementos. De hecho, muchos de los raperos que empezaron como breakers, B-Boy. B-boy, B-Boy y Big Gear. bueno, que empezaron como B-boy, es que siempre me hace términos. Porque mal. Breaker, sí, o sea, yo entiendo. Cuando los que empezaron con bajo este elemento se pasaron a él. De hecho, yo tengo un parcero que, un saludo para Diego, se me está viendo. El pana me dice, en su momento, cuando era, digamos, adolescente y el man de tener, no sé, 40 años, le pongo yo. Marica, él en este momento tiene un emprendimiento de venta y mantenimiento y arreglo de impresoras, pero en su momento él dice, parce, es que yo soy rapero, tiene un tatuaje de la buta, no sé qué, y él hacía... Él era rapero, creo que Breaker, era grafito, no era DJ, pero bueno, sí. Era en ese momento, o sea, sí, no era como un solo elemento, sino que acogía varios. Sí, digamos que lograban pasar por diferentes etapas de los elementos. Es como ahora que uno se enfoca En en uno solo. uno específicamente, ¿cierto? Antes ellos solían pasar como por etapas, de acuerdo al que llegaba primero inclusive a ese Creo que contexto. el máximo, ¿no? Porque No, yo conozco parceros que han manejado los 4 elementos, parce, y los buenos es lo que hacen. Solo que es lo que yo te decía, eso primero se volvió una dinámica de parche y dispersión, sobre todo cuando inician los 90 en una ciudad tan violenta. ¿Qué más se pone a hacer un pelado entonces si no es sicano? ¿Qué más se pone a hacer un pelado pero es si por no el sale de la contexto, casa? justamente. Sí, por claro, el es por el contexto, contexto. por el entorno. Sí, es que eso también es importante, las cosas como son. Vea, hablando entonces llega, retomamos un poquito. Llega primero el break, en los 80, finales. Finales. Luego en los 90 llega el rap. Llegan los demás elementos. Ok. Es como que llega el DJ. Porque yo siento que mucha gente, si yo le pregunto, ¿cuál es el primer grupo de rap clásico, digámoslo así, que se te ocurre a la cabeza? A mí se me viene Alcolíricos, pero ellos son del 99 y son relativamente nuevos. Pero yo no sé, por ejemplo, más allá, o sea, si yo sigo pensando, La Etnia, Tres Coronas, que son de Bogotá, no sé realmente cuánto tiene la Crew Peligrosa. ¿Como 20 años? Pues. Crew Peligrosos es de los 2000, más o menos. Lo que y pasa... marica, y sigue siendo de este siglo, de este milenio, entonces como en los 90
cuáles son esos grupos Es que pioneros. es que hay que entender que, digamos, todo se transforma, ¿cierto? Y todo está influenciado realmente. Y estos, por ejemplo, los primeros parceros que empezaron a hacer pues algún elemento del hip hop, realmente también fueron cambiando sus nombres, fueron cambiando de agrupación, se fueron volviendo solistas. Entonces, por ejemplo, de Crew Peligrosos se acoge una formación que viene de Sociedad FB7. Me suena. Y resulta que Crew Peligrosos empieza más o menos en los 2000, pero empiezan bajo los conocimientos que se habían tejido desde los 90, porque ellos también fueron formados en escuelas. Es que lo particular fue que el hip hop, sin quererlo, en Medellín se volvió escuela, y los que empezaron a hacer hip hop en Medellín volvieron a una escuela, y se anclaron mucho con otros procesos. Por ejemplo, escuela en este momento no creo que digamos así tal cual, escuela de 4 elementos, no sé, no sí, yo creo que la escuela en Aranjuez se llama 4 elementos. 4 elementos. Y resulta que, por ejemplo, aquí pues hubo otros que hicieron muchos aportes, la Clica, te estaba hablando un poco de Medina y de Sociedad FB7, que eran Junior Ruiz, Medina, Lupa, que Junior Ruiz luego empieza pues a hacer toda esa referencia de lo que es Laberinto, con el flaco. Exactamente. Es que Laberinto también tiene... Laberinto es viejísimo. ¿De los 90? Laberinto es de finales de los 80. O sea, Laberinto de los 80, fue esta gente que se empezó a montar. Entonces, en todo el ellos sí tienen los 30 y casi 40 años. Parce, esa gente tiene mucha trayectoria en el hip hop, muchísima, solo que como te digo, una cosa es cuando Laberinto como grupo se consolida y empieza a hacer el boom. Y otra cosa es cuando ellos cada uno empezó su proceso en el hip hop. Porque es que es eso, el hip hop es escuela y el hip hop, como lo mencionan muchos, es un estilo de vida. Sí. Yo empiezo como un pelado a aprender a escribir y a entender por qué escribo lo que escribo y para qué lo escribo, ¿sí o no? Yo quiero ser un rapero, el putas, quiero ser un artista, o si yo quiero hacer hip hop para generar conciencia, o quiero hacer hip hop para transformar. Ahí hay varias líneas, ¿sí o no? Sí, ya cada uno tendrá su mensaje, pues su narrativa. Sí, ahí la cuestión, digamos, con eso es que los que empiezan como una escuela, que lo veían como un parche, pero terminaron generando un montón de cosas sociales súper potentes. Hablando de escuela, aquí un saludito para Fundación Casaloma, que es un proceso, parce, académico y formativo, una bestialidad, parce. Estoy estudiando, bueno, poco hace rato no va, por cuestiones laborales, pues, pero marica, Casaloma, o sea, a mí como rapero me ha formado muchísimo, parce. No tanto montarme en un beat, sino como, hey, vení, así se estructura una canción, no tan cuadriculado, Estaban tirando los parceros al agua, ¿Qué? Estamos hablando de escuela, ¿no? No, pues sí, pongo que... No, mentiras, entonces... No, sí, hablando de escuela, chimba, porque hay una que otra casa cultural y demás que fomenta justamente algo que está tan estigmatizado a veces justamente por los boomers, y uno entiende ese choque generacional, sobre todo por los millennials, por la generación Z, por el que todavía existan esos espacios formativos enfocados en hip hop. De chimba. Parce, es que se ha logrado sostener por lo mismo, por porque se vio como un proceso social, y el impacto social que generó, que no era lo que se pensaba mucho en un principio, pero que terminó siendo parte de eso, ¿cierto? Es una cosa muy interesante. Fíjate. De pronto, ¿cómo sentís que ha evolucionado según tu investigación aquí? Bueno, vos estás haciendo una investigación, hablando de todo, no sé si podemos tocar el tema. Sí y no. Sí, o sea, todavía no puedo tocar mucho el tema de la investigación. Te puedo decir, pues, en vista de que sos participante, ya sabes un poco de qué se trata, pero en grandes rasgos, digamos que es una investigación que intenta hablar desde el hip hop en la ciudad de Medellín, desde también los pioneros, quienes logran consolidar esos procesos acá y cómo establece ese tejido social en la ciudad, ¿cierto? Eso es como en parte lo que se ha hecho, pues lo que se pretende con la investigación.
teniendo en cuenta que lo que hablamos ahorita, hay diferentes narrativas, hay unos raperos más rap conciencia, hay otros más rap gangsta, tipo... Se me va el nombre de esta... Se me fue el nombre de la Cañas Bravas, Caña Brava. Caña Brava, Caña Brava. que es de Itagüí. Sí. ¿Y qué te voy a decir yo? Ah, bueno, a partir de los 80 sentís que ha habido como una evolución. O sea, evidentemente la tecnología, obviamente eso evoluciona todos los días, ¿cierto? Y los software, demás. Pero a nivel de pronto narrativo, sentís que hay una evolución de los rappers old school que llaman de los 80 y 90 hasta ahorita 2024. Sentís que ha habido como, no sé, una evolución en el flow, una evolución en las técnicas, no sé, a nivel artístico. Parce, vea, Y eso es muy subjetivo. Eso es subjetivo, pero también es que depende de muchas cosas. Hay rappers que se quedaron en el sonido vieja escuela, en el boom bap, se quedaron en las estéticas del sonido pues con ruidito, porque eso es una estética también. Se quedaron en hablar de los contenidos que se hablaba en los 90, a inicios del 2000, que era pues sobre la realidad, el contexto social, las violencias. Menos que algún secuestro, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, habla de sus realidades y yo pues no sé si vos comprendes que en este momento también hay una mención que está hace muchos años que son los raperos reales, son los que se basan mucho en esas lógicas. Y eso es muy respetable también, ¿cierto? Pues cada uno se para subjetivamente. No vamos a tocar eso porque eso es muy debatible. Sí, claro, eso es muy amplio, pero también es respetable, porque cada quien se real? queda en... Déjenme su comentario. ¿Qué es para ustedes? Es una gran pregunta. ¿Qué es un rapero real? Pero también entender, si se logra resolver esa pregunta alguna vez, es por qué siguen habiendo raperos que hablan de raperos reales y lo siguen acogiendo como solo se puede hacer rap desde los reales, ¿cierto? La cuestión es que, parce, todo en el tiempo, vos lo mencionás, yo lo mencioné ahorita, vuelvo y lo menciono, se transforma. Entonces, nosotros ya no vivimos... Se adapta en parte. Sí, claro, nosotros ya no vivimos las mismas dinámicas de violencia, pero seguimos viviendo violencia. Exacto, ya no está el tema del narcotráfico, Pablo Escobar, etcétera, etcétera. Sin embargo, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo peleas en las fronteras invisibles. Pues, la cosa es que es un tema más amplio, un poquito pues como delicado. Para mí pues el narcotráfico sigue dando muchos coletazos, pero ya no de la manera pero ya no tan evidente, los 80, no tan directa, por decirlo así. La cuestión con eso es que digamos que en este presente la narrativa ha dejado de ser como a las violencias y a las realidades, sino más a lo comercial, a lo que promueve otro tipo de cosas. De hecho, se ha volteado un poco la torta. Si el hip hop y el rap como tal era protesta, y era hablar un poco inclusive de las problemáticas, por ejemplo, del consumo, de la vida del barrio, de los pelados que deciden ser pues de un combo, lo que sea, sí o no. Resulta que eso es ya una referencia que se ve un poco más positiva en este momento, en términos de que el rap en ese momento intenta hablar mucho de eso, como que chimba eso, ¿cierto? Entonces es muy particular y yo no lo pongo, no lo voy a poner bajo juicio. Ajá. O sea, no lo voy a juzgar en este momento, no me interesa, pero eso es real. O sea, es la realidad de cada quien, es la experiencia. O sea, yo siento que el rapero y el artista de por sí, no solamente el músico, practica su arte, no se me va a entender, plasma su arte a través de sus experiencias, de sus vivencias. No se me desconcentre, entonces. Sí, o sea, que cada artista, cada músico, poeta, grafitero, en este caso que estamos hablando del hip hop, del breakdance también expresa, a su modo, pero también lo expresa a través de sus vivencias. Sí, y eso es real, pero hay que separarlo, o sea, es que una cosa es hablar de las realidades y lo que uno vive, y otra cosa es promover, ¿cierto? Ah, claro. Porque yo, por ejemplo, promover la violencia. Yo soy de barrio, sí. yo viví muchas violencias, uno las sigue viviendo constantemente. Sí, en la 13. Y no por eso las voy a promover.
Claro. Entonces están quienes deciden promoverlas y quienes no. Y que construyan paz a través del arte. Y es ahí la cuestión. En el presente hay muchas discusiones sobre eso, porque las lógicas se han transformado. Hay mucha gente que también está cansada de escuchar que se hable de la violencia, y eso también es muy respetable. Yo, por ejemplo, tengo un tema que pues aquí haciendo publicidad pública no pagada, pero un tema que es Me Dueles Colombia, que habla justamente de estoy harto, estoy mamado, marica, de tanta inseguridad, tanta violencia, tanta polarización incluso. Pero es que hay ahí la diferencia, que vos estás hablando en un tema de cosas que siguen sucediendo. Pero no tanto a nivel de barrio, sino más a nivel país, digámoslo así. Pero vos no estás fomentando Exacto. que, por ejemplo, el discurso de violencia, pues como en términos comerciales, sea un referente. Es que es diferente, ¿sí o no? Sí. Yo, por ejemplo, tengo una canción que se llama Morar el Barrio, que habla un poco de las dinámicas que yo sufrí directamente de violencia en cierto tiempo. Y también al final lo pongo como parce, es que eso todavía sigue existiendo, ¿cierto? Eso todavía sigue estando, solo que ya no se habla de eso, es diferente. Pero cuando hablas de violencia, hablas puntualmente, no sé, bullying o... Parce, cuando hablo de violencias, hablo de las violencias que sufre la gente por la existencia de grupos armados ilegales, de consumo. ¿Pero te tocó o te tocó a tus amigos? Perdón Pues por no, decir. a mí me tocó, o sea, Ok, directamente, fuerte. de hecho, hasta el tema de Operación Orión, uno lo vivió. Entonces también hay que partir pues como de ese hecho. Y es una cosa muy, muy particular, porque pues digamos que yo pude haber fomentado todo lo que vi, y yo podría hacer un rap que es más pegado en este presente, Para hacerlo bajo más todo comercial. eso que viví. Claro, porque Sí. yo podría pegarme así, ¿cierto? Marica, es que voy a decir algo polémico, pero muy honesto. Para mí el rap, para mi opinión personal, yo no quiero tener la verdad absoluta. Para mí el rap real, o sea, no hay nada más real que el sentimiento. Lo que uno está expresando con tanto sentimiento con el alma de todo lo que vivió, porque uno está dejando el alma en sus letras. ¿Se va a entender? Opinión personal, vivo y repito. Entonces, parce, es demasiado valioso, marica. No sé si queramos tocar por los laditos, Ney, o ya es muy extenso, no, ya vos me dirás. Porque la inquietud que yo tengo, porque yo he venido, porque bueno, yo soy consumidor yo no soy freestyler, pero yo consumo batallas de freestyle y hay un personaje, un artista puntualmente que se llama, pues que su AKA es Mecha, y el parcero organiza eventos y le entendí a él que eso hace parte de los elementos. Entonces no sé si lo podamos tocar. Parce, vea, depende mucho de la filosofía de vida desde el hip hop, depende de la ideología y de la subjetividad. Pues hay personas que hablan de 4 elementos, otros que hablan de 5, otros de 20 y tantos, exacto, 25. Otros de 10. Sí. Eso depende mucho de la línea desde donde se coja. Por ejemplo, partamos que, bueno, esto evidentemente lo verá mucha gente que se interesa en el rap, pero vamos a recapitular un poco. No sé si tengo un orden como tal, nunca lo he sabido. ¿con un orden en qué sentido? Pues como primero es el MC, segundo es el DJ, tercero es el tap. Pues la verdad no pueden tener un orden. Ajá. Sí, Simplemente son como ramas de un árbol. Exactamente. Va, Van cogiendo MC, línea. DJ, break y graffiti. Ajá. Y si le queremos agregar el quinto elemento que viene siendo el knowledge, el conocimiento. El conocimiento. Los básicos, ¿sí o qué? Entonces, sí, esas, comentámelas. De hecho, tocas una referencia importante. Digamos que históricamente, pues, estos grupos que se han dedicado a hacer hip hop, pues, han hecho sus eventos, han programado sus eventos, han hecho sus convocatorias, han autogestionado los recursos. Gobierno, a veces más con sus propios recursos. Pues Norteamérica, por ejemplo, no con el gobierno. Ya pues no sé cómo funcionará el presente en Estados Unidos, pero pues hablando del caso de Medellín, Colombia, obviamente al principio todo era autogestionado también. Y el tema entonces de la gestión cultural parte mucho como una de las ramas de los elementos del hip hop. Se puede reconocer así porque efectivamente hay un reconocimiento porque y es... estás promoviendo la cultura. Empezamos a impactar a partir de promover eventos. Estás visualizando artistas de tu propia escena y... Te estás visibilizando vos. Ajá. Exactamente. Entonces yo creo que eso puede responder un poco a tu pregunta y pues ya poniéndolo en un contexto más presente, pues efectivamente articulación con las instituciones del Estado.
el cual también ha fomentado pues como muchas de las cosas que se hablan en contra, pero eso también es sumamente importante porque pues el Estado debería promoverlo. En los tomas culturales, en los estallidos sociales, digámoslo así, es donde aparecen estos movimientos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Espere. Ulta la etiqueta. ¿Qué etiqueta? ¿Qué? Ah, ¿Vio? Un pequeño... esto no está patrocinado por Secretaría Eso es lo que decimos una pablada. Pero hablando de salud pública, el rap también impacta en la salud mental, pero eso lo vamos a tocar en otro episodio. Eso es para para que otro momento. Para que sepan que el termo tenía un concepto para un capítulo que sigue. ¿Oíste, Pablo? Entonces sí. Un spoiler ahí pequeñito. Entonces, Pablo, imagínate que sí, pues si nosotros lo miramos inclusive en el presente, pues es positivo y como todo tiene sus cositas pues malucas. El hecho de que la Secretaría, las instituciones apoyen el tema de eventos es fundamental. Justamente por el tema de la estigmatización, ¿no? No solo por el tema de la estigmatización, oiga pues lo que estoy diciendo, sino también por el hecho de que es responsabilidad del Estado y sus instituciones apoyar y promover para la transformación social todo lo que tenga que ver con un escenario artístico, cultural, social. Entonces, partiendo de ahí, eso tenía que darse. La cuestión es que obviamente hay matices negativos a partir de eso, porque entonces ya no es el Estado el que apoya, sino que el Estado el que hace. Entonces todo esto el que hace convoca, el que organiza. Exactamente, okay. Entonces todo lo que vienen haciendo los y las rappers y los gestores culturales desde el rap y otros escenarios, ya supuestamente lo hace el Estado. Entonces ahí, devolviéndome un poquito, está ese debate porque el rapero real le dice, usted se vendió al gobierno, usted se vendió al Estado. De hecho es una discusión muy compleja que no solo pasa en el ámbito del rap, sino en otros escenarios. Punk, ¿no? Por ejemplo, en el del punk es muy demarcado. Cualquier persona que haga un proyecto que tenga que ver con punk es un vendido. Porque ya... Qué loco, sobre todo en los finales de los 90, ¿no? Aquí en los 2000, pues no sé, gente de los 30 años, 40 años ya es como... Pero es que, como más radical, digámoslo así. Sino que el punk también tiene unas raíces que lo radicaliza. Hablando de la autogestión. Sí, y lo vuelven radical, pero pues eso es otro tema, estamos hablando de hip hop, ¿cierto? Sí. Para que lo tengamos en cuenta, entonces, pero sí, eso resuelve como tu pregunta, básicamente es eso. Qué loco, marica, que es algo que se debería cambiar, o sea, no se va a cambiar de la noche a la mañana, de un día para el otro, se va construyendo paso a paso. Y siento yo que como gestor cultural, ya hablando desde mi posición, de buena que, o sea, tanto que me recomienden nuevos pues, artistas y propuestas que yo no conozco, y yo descubrir, ¿cierto? La idea es eso, o sea, descubrir una gran cantidad de artistas hip hoppers y mostrarlos a través de conciertos, y porque hay mucho artista emergente, mucho artista en el under, en las esquinas, parte por allá, como que con todo el respeto lo conocerá su cuadra y su parche de amigos. Es que están los parceros y las parceras que empezaron en los buses, cantando en los buses, siguen cantando en los buses, hay quienes siguen la dinámica de cantar en los buses y los reconocen ese público, ¿cierto? Y son muy buenos, tienen unas facultades súper grandes. La cosa también es que hay que comprender qué quiere cada uno y cada una. Yo tengo parceros que son felices cantando en los buses y se quedan ahí. Y eso no los hace menos. Eso ya es decisión de cada quien, obvio. Eso los pone en un lugar donde ellos quieren estar. Era lo que te decía ahorita. Tanto haciendo freestyle como tocando sus canciones, o sea, las dos. ¿No? Porque aquí a mí se me ocurrió, hay un paréntesis, parce, un inciso. Camilo Ballesteros, más conocido en el bajo mundo como Balleste, subcampeón del mundo del Red Bull Internacional de la 2019. El marica es de Cali y empezó rapeando los buses, y sigue rapeando los buses, y sigue compitiendo en cosas de internet. Entonces es una muy loca. Depende del enfoque o lo que vos decís. Cada quien hace con su vida sus decisiones, sus acciones. Y entonces, coge los elementos del hip hop y los descifra y los vuelve filosofía de vida a su manera. Por cierto, Pablo, vos que hablas del bajo mundo y yo escucho, no, es que es muy charro porque muchos dicen es que en el bajo mundo es conocido como tal. ¿A vos cómo te conocen en el bajo mundo?
Como el man que hace pa' hablar. No, mentira. Como MCHD. Bueno, MC, yo supongo que a la gran mayoría, por no decir a todos, lo que pasa es que sí, pero no, eso es una discusión. No todos los raperos en su vaca se ponen MC. Por ejemplo, vos sos Ney Caído, pero no sos MC Ney, digámoslo, o Ney MC. Radio MC, por ejemplo, sí. Jeque no es Jeque MC. Pero le cuento una infidencia. Dígamelo. Cuando yo empecé a hacer rap como tal, yo era Ney MC. Qué loco. Sino que perdí eso de referenciarme como MC por la discusión que había de qué carajos es un MC. ¿Quién es un MC realmente? Yo ¿cierto? tengo la etimología, es que se dice como el significado, Podría ser, sí. pero como como concepto es otra cosa, siento yo. Lo que pasa es que MC es maestro de ceremonia, ¿sí o no? Sí. Es el man que tiene también la facultad de presentar Sí. un escenario, Que así empezó. presentar unos artistas, Exacto. presentar unas estéticas. O el microphone controller que también. Y yo personalmente, por ejemplo, no me apersono de eso, valga la redundancia. Yo no soy un presentador. O animador, sí, o host. No. En la actualidad no sería el maestro de ceremonia, sino el host. O el speaker. Sí, pero eso para Es una mí, cosa son términos. a la antigüita, el MC. Yo realmente no me considero MC, yo soy rapper. Eso es Rap. verdad. No me metas esos términos así. Déjalo a la antigüita, me parece más bacano. Sí, sí. Y ya, parce, pues... ¿qué me estabas preguntando? Para los que no conocemos tu historia de tu nombre artístico, de tu AKA. Listo. ¿Por qué Ney Caído? Cuéntame De esa hecho, es una cosa muy particular. Cuando yo dejé de nombrarme MC, yo sí decía, hay algo que debe plasmar un poco lo que representa mi seudónimo, mi AKA, ¿cierto? Resulta que pues Ney es porque a mí hace muchos años me dicen Ney, sobre todo porque yo jugaba fútbol y jugaba bastante, entonces era como una comparación con Neymar. Pues yo pues jugaba bastante, ya uno pues, ya La rodilla. la rodilla. El Ya no da. lumbar. Entonces La Copa América se quedó entonces. me quedé en esas, ya no puedo. Y resulta que Los meniscos. cuando empezamos con todo este tema del MC y la discusión del MC, pues yo estaba en un momento, en una etapa donde parchaba con muchos parceritos que estaban también incursionando pues en el rap. Y era una postura muy particular porque ellos empezaron bajo la postura de, no, es que qué pereza, yo quiero hacer rap, pero para ser famoso, y yo quiero hacer música porque quiero ser como una estrella, yo quiero salir adelante con esto, quiero ganar mucha plata. Y se basaban mucho como, es que yo no puedo seguir hablando del barrio, yo no puedo seguir hablando de cómo empecé haciendo yo rap, yo no puedo seguir hablando de esto porque pues nadie me va a escuchar, lo que pega es el reggaetón, si toca hacer reggaetón pues hacemos reggaetón, ¿sí o no? Muchos raperos actualmente yo he visto que se van al reggaetón justo para empezar a pegar, a despegar. Exactamente. Como el reggaetón. Entonces cuando yo empecé a ver pues llegué a ver esa dinámica, yo me rayé mucho con eso, tanto que yo ese discursito del reggaetonero llegué a contrarrestarlo mucho, a tener una pelea directa con eso. Yo ya soy más relajado con la situación, pues no le doy tanta importancia, cada uno asume pues la línea que quiere para su vida, pero en ese momento yo sí dije, yo sí quiero seguir hablando de lo que son mis raíces. Mis raíces fue ser un pelado pues de barrio que sufría muchas violencias, que le tocó aguantar hambre de niño, que le ha tocado ver muchas cosas, que le ha tocado ver morir a parceros, que le ha tocado vivir unas cosas familiares complejas. Entonces yo dije como, parce, es que eso es la vida también, o sea, y eso es lo que me trae a mí a hacer rap. Yo cómo voy a olvidar y voy a dejar de hablar de eso. Entonces empecé a hacer la referencia de lo que está por debajo, de lo que está arrastrándose, de lo que está caído, de esas realidades que no se muestran, porque en el mundo del dinero y en el mundo comercial, lo que se intenta es maquillar todo para que se vea bien, pulcro, agradable, positivo, bonito, ¿cierto? Y yo dije, esa no es la estética que yo quiero para mi proyecto de vida, ni la quiero para un arte si yo estoy haciendo un arte. Yo quiero hablar
de las raíces que siguen existiendo, parce, y de la cual pertenecen la gran mayoría de personas. Es que esto no lo vivo yo, esto no lo vivís vos, esto no lo ha vivido mi amigo al que mataron o el que sigue vivo levantándose todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar, los parceros que ya no están. Esto lo vive un montón de gente. ¿Y yo por qué me tengo que negar a hablar de eso? Por, no sé, por fama, por plata. No, yo quiero esto como proyecto de vida. Entonces yo quiero seguir estando caído. Yo sigo como caído y por eso me quedé como Ney caído. Un rapero caído, un rapero. Es que cuando yo hablo de caído, realmente estoy hablando de todas esas injusticias sociales y todas esas muertes que hacen parte de la cotidianidad. Exactamente, es desde los caídos y también para los caídos. El hecho de que usted, parce, se levante a las 4 de la mañana, a empacar una coca, a bañarse con agua fría, a coger un bus que, mejor dicho, le da una vuelta a la hijueputa lleno de gente para ir a una empresa, aguantarse 8 horas de trabajo duro y después otras 2 horas para llegar a la casa en un transporte lleno. A las 10 de la noche. Parce, eso es hablar de los caídos, porque eso es una forma también de morir, acostumbrarse a esa forma. No es porque seamos antisistema, es que muchas veces mucha gente vive eso. Parce, es que es eso. Entonces, ¿Y sabe por qué? Marica, flasheo. Sí, reiniciando Windows. Pantalla azul. Marica, a veces porque toca. Y a veces porque la gente quiere y porque no sabe salir de la rutina. Pero muchas veces porque toca, Pablo. Sí. Esa es la realidad. Y por eso me he caído. Yo quería tocar un tema, no tanto como afirmación, sino como pregunta. Y para ver si me podía reforzar esa afirmación. ¿Se puede vivir del arte siendo un hip hopper? Parce, sí se puede. Bien sea como productor, bien sea como, bueno, graffiti. Se puede, sí. Vea, se puede siempre y cuando usted sea, primero que todo, dedicado. Segundo, disciplinado. Sí. Y tercero, sepa generar estrategias y sobre todo lazos y vínculos para poder llevar a cabo. Y ya que en su momento cuando yo estaba estudiando guitarra, yo estuve en un ensamble musical allá en el ITM, un saludo para los del ITM, a Gustavo Molina, mi profe de guitarra. Él me decía, mínimo, los que se quieren dedicar a la música y ser su fuente de ingreso principal, digámoslo así, o la única, usted tiene que ensayar en la casa mínimo 5 o 6 horas, y son las mismas 5 o 6 horas o 6 o 8 horas que una gente se mata trabajando en un call center o lo que sea. Entonces es muy loco. Entonces yo siento que para ensayar o para, no sé, para tu quehacer, para tu arte, debes dedicarle lo que vos estás diciendo, esa disciplina. Pero yo siento también que hay una línea muy delgada entre querer ser comercial y tirarse para el reggaetón de una como un atajo, digámoslo así, a decir, no, es que yo quiero sacar mi línea, mi mercancía, quiero empezar a tocar conciertos, que sigue siendo negocio, pero está pensando como un empresario, pero también tiene un impacto social. Parce, eso es tela para otra camiseta. Sí, cierto. Y mira que yo tenía otra idea que se me está ocurriendo y lo que vos decías, marica, vos tenés una narrativa. ¿Quién quita que 5 o 10 pelados y vos vas a un concierto y un festival y hay otros 50 pelados que vieron lo mismo que vos y se conectan con lo tuyo? Exactamente. Y te empiezan a seguir, y eso no es venderse, es que marica impactaste en ellos de manera positiva y son tus seguidores, pero también pueden ser tus parceros. Eso es lo chimba del rap, que es pues para mí, no sé si para vos también, crea juntanza, pero también crea fraternidad. Sí, es eso, esa es la raíz del hip hop. Ese es el derivado del rap, cuando uno decía hacer rap desde esa raíz del hip hop, y eso seguirá siendo. Yo creo que con eso concluimos, señor Pablo. No siendo más, espero les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast HD, hablando con H y en este caso pues con Ney. La idea es no solamente hablar de hip hop, sino de diferentes vertientes, diferentes estilos musicales, que nos compartan sus experiencias, desde su autogestión, desde sus vivencias, desde su proceso compositivo, que inclusive no lo hablamos, pero sería chimba hablarlo, ¿cierto? Lo hablaremos. Nada, ya sé que nos pueden seguir en las redes sociales, H Producciones Eventos .música,
este podcast vamos a estrenar canal de YouTube. Vamos a estrenar el canal de YouTube, coño, oye. Sí, men. Listo. Eso es todo. Nada, nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, algo muy importante. Vamos a lanzarlo. Quedamos, Sebas y Ney, una vez al mes. Para que la gente se vaya acomodando y vaya comprando las palometas, las crispetas. Y vamos generando ahí la expectativa. Epa. No siendo más, nos pillamos, seguimos gritando por el arte de la cultura. Recuerden apoyar el arte local. Recuerden que no solamente existen propuestas internacionales y todo el montón de propuestas que existen, sino que también, parce, aquí en Medellín, en el área metropolitana, tanto cantidad como calidad, y no solamente raperos, sino para todos los gustos musicales, que eso es lo chimba realmente a la música, y que hay para todos. Eso es como un menú, como una carta, vea. No le gusta esto, le puede gustar esto otro, le gusta el ska, bueno. Arrímese que se le tiene. Ay, María, pregunta por lo que no vea papá. Y ya saben, parceros, que si el audio dura más de 1 minuto, eso es un podcast. Eso es todo, gonorrea. 2pi. Ve, yo no sabía que el piloto decía eso.